Muy buenos días a todos. En nombre del personal de la representación de Loirsa en México, les agradezco y los saludo cordialmente. Hoy tenemos la grata presencia de la doctora Nelly Peña Haas, que es vieja conocida de todos nosotros. Ha invariablemente participado en muchas videoconferencias y cursos que hemos transmitido desde estas instalaciones. La doctora Nelly Peña nos va a hablar hoy de las buenas prácticas a bordo y sobre todo los requisitos para exportar pulpo a la Unión Europea. Así es de que pues, es un tema de actualidad al cual nos traerá seguramente muy buenos datos para que los productores acuícolas puedan exportar. La doctora Nelly Peña es médico veterinaria zootecnista, tiene su maestría en producción animal y su doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 30 años de trabajo con productores en varios estados de la República Mexicana, y por más de 10 años ha sido consultora y capacitadora en buenas prácticas pecuarias, acuícolas y apícolas. Asimismo, en buenas prácticas de manufactura y, por supuesto, en HACCP. Ha impartido varios cursos en línea y asesorado a Loirsa en temas de inocuidad y exportación a Europa y es actualmente profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Le voy a robar un minuto a la doctora porque, bueno, en esta celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, en cada una de nuestras videoconferencias hemos decidido hacer un pequeño homenaje a este año, transmitiendo los videos alusivos al mismo. Pero también para todos aquellos ingenieros agrónomos que están atendiendo esta videoconferencia, pues a nombre de la representación de Loirsa en México y con motivo de su día social el próximo 22 de febrero, queremos mandarles una sincera felicitación. Pues doctora, mucho gusto, Nelly. Muchas gracias. Ya somos, ya te podemos tutear por sí, tanto tiempo, sí. ¿verdad? Entonces, te dejo con nuestro público, estaremos atentos a tu videoconferencia y bienvenida nuevamente a esta tu casa. Muchas gracias, así lo considero yo. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema y pues me quiero sumar también a esa felicitación a los ingenieros agrónomos. Tradicionalmente se ha pensado que los agrónomos y los veterinarios tenemos competencia, pero yo creo y siempre lo he pensado que nos complementamos, debemos hacer equipo y podemos trabajar muy bien. Una de las personas con las que yo he trabajado mucho a lo largo del tiempo y que es un buen amigo mío es ingeniero agrónomo y la verdad siempre trabajamos muy de manera coordinada. Entonces, pues muchas felicitaciones y vamos a seguirle dando duro para avanzar en la agricultura y la ganadería. Pues miren, este tema es muy importante y continúa siendo relevante para nuestro país. Y yo quisiera platicarles esta, que es más bien la experiencia que tuvimos con un proyecto de la UNAM y el Senacica, que inició en el año 2014, pero que estamos tratando de continuarlo hasta la fecha. Y es acerca de las buenas prácticas a bordo. Ahora les voy a contar toda la historia. Quería comentarles que pues llevo ya casi 9 años, 8 años trabajando con las leyes europeas. Inicié con un proyecto apícola y leyendo las leyes europeas para la exportación de miel a Europa, que somos pues también grandes exportadores de miel, especialmente a Alemania.
Y en este trayecto pues he podido asistir a 5 cursos que otorga la autoridad europea, y es por eso que me he podido empapar bastante en las diferentes leyes, ¿no? Hemos trabajado sobre higiene de los alimentos, sobre los alimentos para los animales, sobre auditorías, tuve un curso especializado en auditorías, bienestar animal en el transporte y identificación, trazabilidad y registros. Quería mencionarlo porque estos cursos siguen existiendo y me parece muy importante que los oficiales de los diferentes países accedan a ellos, porque ahí se comprende muy bien la normativa europea y cómo se debe aplicar en los países que no pertenecemos a la Unión Europea, a los cuales se les denomina países terceros. Y también quiero iniciar introduciendo al concepto de inocuidad alimentaria, porque todo lo que vamos a platicar tiene que ver con la inocuidad, ¿sí? Con el promover el que los alimentos no causen daño. Y como les decía y les he platicado siempre, esto parece reiterativo porque un alimento por sí mismo, si lo llamamos alimento, debe ser saludable, debe ser inocuo. Pero la manera en que a lo largo de los años los seres humanos hemos manipulado los alimentos, en muchas ocasiones hemos causado su contaminación. Y es por eso que la FAO establece que la calidad e inocuidad de los alimentos son importantes aspectos del derecho a los alimentos, ¿sí? En inglés se habla de food safety, y food safety significa tanto tener suficiente alimento para alimentar a la población, pero también significa que este alimento sea inocuo. Y la inocuidad pues supone la ausencia o niveles aceptables de contaminantes, bacterias o cualquier otra sustancia que pudiera hacer a los alimentos dañinos para la salud. Y es por eso que la misma FAO, a través del Códex Alimentarios, establece que todos los que elaboran alimentos los deben elaborar inocuos y que es responsabilidad del elaborador de los alimentos, no de los gobiernos. Claro está que el gobierno tiene que vigilar, establecer leyes y sancionar a quien no cumpla, pero el que elabora el alimento, el que lo procesa, desde la captura, la pesca, la acuicultura, ¿sí?, hasta el establecimiento de proceso y el establecimiento de venta, deben trabajar en la preservación de la inocuidad, en evitar que haya contaminación. Incluso esto llega hasta el consumidor porque los alimentos tienen su etiquetado, tienen sus instructivos, hay alimentos que se deben consumir cocidos, ¿verdad? O que tienen alguna especificación especial, y entonces el consumidor también tiene la obligación de leer las instrucciones y preparar los alimentos de acuerdo a estas instrucciones. Bueno, dicho lo anterior, entonces les voy a comentar algo sobre la captura de pulpo. En México la producción de pulpo es muy importante. Bueno, ustedes saben que México tiene un gran litoral, tenemos muchas especies importantes como el camarón, el atún, pero en este caso la captura, procesamiento y distribución de pulpo pues representa la principal fuente de sustento de muchos pescadores y principalmente en la península de Yucatán. Los estados de Campeche, Yucatán y Baja California contribuyen con el 95% de la producción, de toda la producción del país, ¿sí? Hay otros estados donde se captura pulpo, pero el grueso de la producción se obtiene principalmente en la península de Yucatán. Y entonces, según datos de la CONAPESCA, cuál es un órgano desconcentrado de la Zagarpa,
dedicado a la regulación de la acuacultura y la pesca, ¿sí? En el año 2017 se capturaron 38,000 toneladas entre Octopus maya y Octopus vulgaris. El Octopus maya es el que se encuentra principalmente en la península de Yucatán, se le conoce como pulpo rojo, y el Octopus vulgaris se le conoce como pulpo patón. Y miren, esto representa para nuestro país ganancias por 1,236 millones de pesos, ¿sí? Fluctúa en los diferentes años dependiendo la cantidad de producto obtenido, pero realmente es importante porque da trabajo a 15,000 pescadores aproximadamente, ¿sí? 3,300 embarcaciones menores participan en esta captura y 382 embarcaciones mayores. Embarcaciones menores, son las principales que participan en la captura de pulpo, pues son las que tienen menos de 10.5 metros de eslora, es decir, de la proa a la popa tienen menos de 10.5 metros y pueden ser con motor fuera de borda o sin motor. Y bueno, el pulpo que se captura en México principalmente se exporta a Japón y a la Unión Europea. El 30% se queda aquí en nuestro país. Aquí en México también es muy apreciado el pulpo en nuestra gastronomía. Pero, por ejemplo, en España se consume muchísimo, ¿no? Y hay un famoso pulpo a la gallega. Y México es el tercer productor de pulpo a nivel mundial. Entonces, para nosotros es muy importante. Se tienen 23 plantas de proceso. Bueno, estos son datos de 2017. Se tenían 23 plantas de proceso certificadas por la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y ellos regulan los establecimientos en donde se procesan los productos de la pesca y la acuacultura, y también regulándolos para la exportación. Ahí en esa imagen estamos viendo la presentación que tiene el pulpo para la exportación a Japón, que es congelado y embolsado. Entonces, bueno, para los que no conozcan las leyes europeas, voy a dar una pequeña introducción. Sé que muchos de ustedes han ido siguiendo las charlas, pero sí me interesa que en general todos sepan por qué tenemos que trabajar tanto en la cuestión de la inocuidad y del cumplimiento con las leyes de la Unión Europea. Como es un buen cliente nuestro en el caso de pulpo, ¿verdad? Y otros, pues tenemos además para poder exportar, cumplir con las leyes que ellos establecen. Entonces, bueno, nada más como introducción, la Unión Europea tiene más de 500 millones de habitantes, ¿sí? Lo que significa un mercado muy grande. Son 28 países, bueno, 27 ahora con lo del Brexit. Tienen diferentes lenguas, culturas, maneras de pensar, pero en algún momento dado quisieron organizarse y sobre todo ellos mencionan que algo muy importante fue el querer evitar las guerras. Ellos vivieron 2 guerras impresionantes y aparte todas las que le han seguido. Entonces se han unido y también para dar un más poder comercial a toda esa región, ¿verdad? Entonces esos 27 países tienen ya una reglamentación homogénea y trabajan entre ellos para establecer sus relaciones comerciales y cumplir con estas regulaciones más o menos de manera armonizada, ¿sí? Y a partir de varios accidentes alimentarios que existieron en la Unión Europea, como fue el problema de las vacas locas, que ustedes recordarán, la encefalopatía espongiforme bovina que afectó a los animales y que podía haber afectado a la población por el consumo de carne, ¿verdad? Otros accidentes como
la contaminación de alimentos para animales que hubo en años anteriores, donde alimentos balanceados para cerdos y aves se contaminaron con dioxinas y tuvieron que eliminar tanto el alimento como los animales. Y también un gran escándalo que hubo en España con la adulteración del aceite de oliva, que causó muerte entre la población. Pues la población europea, que es muy participativa y muy exigente, los consumidores son bastante exigentes y demandantes a su autoridad, exigieron respuesta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer la autoridad? ¿Cómo era posible que la gente pudiera estar expuesta a problemas por consumir alimentos? Entonces la autoridad establece el libro blanco sobre inocuidad alimentaria, ¿sí? Un libro blanco que en general como concepto es un documento que se elabora en algún país o en alguna región para resolver un problema en particular. En este caso se creó el libro blanco sobre inocuidad alimentaria en el año 2000, ¿sí? Y de ahí en el 2002 se establece el reglamento 178, donde se habla de los principios generales de la legislación alimentaria. Ahí se introduce el término trazabilidad, porque ellos proponen, y claro, es una propuesta fundamental para todos los productores de alimento en el mundo, que desde el origen hasta el destino, el alimento pueda ser registrado y pueda seguirse, ¿sí? Incluso en las explotaciones agropecuarias, ¿verdad? Desde lo que se comen los animales productivos, ¿sí? Todo lo que se les administra, sus medicamentos, todas las sustancias a las que están expuestos y claro, tener un exhaustivo control de los residuos tóxicos. Entonces, ahí se establece la trazabilidad y también se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es un organismo autónomo que va dando seguimiento a las leyes europeas, constantemente está haciendo observaciones y estas leyes cada cierto tiempo se van mejorando y se van cambiando. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Pero bueno, este esquema se conoce como el árbol genealógico de la inocuidad alimentaria y tenemos ahí el reglamento 852 del 2004, en donde se establece la higiene de los alimentos en general, ¿sí? Desde alimentos de origen animal, vegetal, etc. Pero ya en el 853 del 2004 aterriza en la higiene de los productos de origen animal. Y ese reglamento regula desde animales mayores, especies mayores como el caballo, ¿no? Subproductos del caballo, como es la carne de caballo que se consume en Europa, hasta los moluscos bivalvos. Y también se tiene el reglamento 854 del 2004, que son los controles oficiales de productos de origen animal. Y esto es algo fundamental porque eso lo vamos a ir mencionando. La autoridad europea pone mucho énfasis en los controles oficiales. ¿Y qué es esto? Pues son los procedimientos y los documentos a través de los cuales vamos a garantizar que se está cumpliendo con las leyes, ¿sí? Hay otras leyes sobre sanidad animal, sobre residuos tóxicos, criterios microbiológicos, etc. Y aquí en la última columna está el reglamento 882 del 2004, que habla sobre los controles oficiales en alimentos, ¿sí? Alimentos para humanos, y en piensos, que son los alimentos para animales. Salud y bienestar de los animales. Bueno, el ejemplo que les daba yo de la Autoridad Europea, este reglamento 882 del 2004 ya se derogó y en el año 2018, se creó en el 2017, pero entró en vigor en el 2018, ¿sí? Este mismo reglamento también incluye el reglamento 853 del 2004. Entonces, uno tiene que estarse siempre actualizando en las leyes europeas porque son muy dinámicas. Entonces, ahora para referirnos a controles oficiales, nos vamos a ir a ese reglamento del 2017.
¿sí? A esto se le conoce también como el paquete de higiene. Y entonces, para terminar de comprender bien los requisitos a los que nos vamos a referir, bueno, los países terceros, es decir, como nosotros, los países que no pertenecemos a la Unión Europea y que queremos exportar a la Unión Europea, debemos cumplir con normas semejantes o equivalentes a las normas sanitarias para importación entre los países miembros de la Unión Europea. ¿Sí? Las mismas normas que se utilizan en Europa, nosotros debemos cumplir con normas iguales o equivalentes. ¿Sí? Y bueno, ¿quién es el responsable en el país tercero de vigilar el cumplimiento de estas normas? Por supuesto, la autoridad competente, ¿sí? En este caso de que hablamos de la acuacultura y la pesca, hay dos autoridades competentes que trabajan para la exportación de productos. En el caso particular del pulpo, tenemos al SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, como órgano desconcentrado de la SADER, ¿sí? Nuestro Ministerio o Secretaría de Agricultura, y la COFEPRIS, que les mencioné hace rato, que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Ambos tienen que regular el producto de exportación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente en todos los productos de origen animal, el SENASICA se ocupa principalmente de los animales vivos, ¿sí? De toda la producción antes de la matanza. Y la COFEPRIS se ocupa ya del producto a partir de la planta de transformación. Y bueno, la autoridad competente es la que responde ante la autoridad competente europea, es quien da la cara y quien responde por lo que se esté haciendo en nuestro país, ¿sí? Y quien tiene que establecer los controles oficiales que se deben cumplir para los requisitos sanitarios de producción y normas de inocuidad. Es decir, que cuando viene la misión europea a auditar a México, viene a auditar a la autoridad competente, ¿sí? Revisa sus registros, revisa sus leyes, controles, todo lo que hace la autoridad para garantizar que se está cumpliendo con la normatividad. Y claro está, posteriormente a que discuten todas las normas, ven todos los controles, ya se va a campo a verificar in situ que esos controles estén funcionando, ¿sí? Entonces la autoridad verifica, la autoridad europea audita si existen los controles y si esos controles están funcionando y son suficientes para garantizar la inocuidad. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a la historia del caso de México en pulpo, la cual nos va a hacer comprender las leyes europeas y lo que se tuvo que hacer para el cumplimiento. Considero que esta forma de abordar el tema es más sencillo y espero que nuestra experiencia sirva de ejemplo para otros países que nos están escuchando y que puedan tener una problemática semejante, ya sea en pulpo o en otros productos de la pesca. Como preámbulo tenemos que en el año 2007 se tuvo la primera auditoría de la Unión Europea y después tuvimos otra en el 2012. Quien se encarga de estas auditorías es lo que se conocía como Oficina Alimentaria y Veterinaria, la FBO, que ahora, a partir del 2018, que les digo que fue un año de grandes cambios, ahora se llama Dirección de Auditorías y Análisis de Alimentos, de la Dirección General de Salud y Protección a los Consumidores, la DG Santé, cuya sede está en Bruselas, Bélgica. La Dirección de Auditorías se encuentra en Grange, Irlanda, y es todo ese edificio que ustedes ven, o sea, esa construcción es única y exclusivamente para elaborar las auditorías, ¿sí? Tienen varios departamentos y están sumamente especializados. Hay un área de auditores en carnes rojas, hay otra área de auditores en aves, otra área en productos acuícolas, otra en productos agrícolas. Entonces,
hay especialistas de cada materia y cada año planean con mucho tiempo de anticipación las auditorías que se van a hacer en ese año y en qué fechas las van a hacer para irse contactando con las autoridades competentes de los diferentes países. Realmente es impresionante este trabajo de auditorías, ¿sí? Y bueno, como les decía, como en todas las auditorías que hace la Unión Europea, el principal objetivo era evaluar si los controles oficiales establecidos por las autoridades competentes, que ya les mencioné de México, podían garantizar que las condiciones de producción de los bienes de la pesca en México destinados a ser importados por la Unión Europea cumplían con los requisitos establecidos en la legislación de la Unión Europea. ¿Sí? Ellos querían ver si nuestros controles oficiales existían y si eran adecuados para garantizar el cumplimiento, ¿verdad? Y bueno, el segundo informe concluyó que con la organización actual de las autoridades competentes de México y sistemas de control, puede ser posible ofrecer garantías suficientes sobre las condiciones sanitarias de los productos pesqueros que se exportan a la Unión Europea. Cabe mencionar que hubo una segunda auditoría porque en la Unión Europea, al recibir varias veces productos de pesca mexicanos, se activaron las alertas, el sistema rápido de alerta de alimentos. Ellos tienen un sistema muy bien establecido en donde, bueno, a pesar de que el país exportador les está dando garantías y está enviando el producto con todos sus requisitos sanitarios, ellos a la entrada, al puerto donde llegue el producto, toman muestras, detienen el producto, toman muestra, lo mandan al laboratorio para confirmar que ese producto realmente cumple, ¿sí? Son muy, muy estrictos. Entonces, si el producto no cumple, se activa el sistema rápido de alerta y ese producto va a tener que ser destruido o devuelto al país de origen. El sistema se ha desarrollado a través de los años, cada vez es más específico y más expedito, porque en la Unión Europea hubo varias alertas importantes a partir de productos que no cumplían y que ya habían sido introducidos a diferentes países. Un ejemplo y el más dramático, no me gusta mencionarlo porque si bien ya China ha sido señalado por muchas cosas, pero este caso fue de unos exportadores chinos muy particular, no tiene nada que ver con su población, ¿verdad? Pero una empresa china, varios empresarios chinos exportaron leche en polvo que venía contaminada con melamina. Melamina, esa sustancia que es como el plástico que se utiliza para las cocinas integrales, algunos platos así que se utilizan, que son como de plástico, pero la melamina contiene mucha urea, mucho nitrógeno no proteico más bien, y entonces se utilizó para aumentar los sólidos totales, en específico la cantidad de proteína en la leche en polvo. Bueno, esa leche se exportó a varios países y en la Unión Europea varios subproductos de leche como son dulces y sí, en general dulces para niños, sí lograron pasar, perdón, sí lograron ser introducidos, pero en cuanto detectaron a través del sistema de alerta rápida que ese producto estaba contaminado y que era realmente muy peligroso para la salud, a través de todos sus controles de trazabilidad, por eso es fundamental tener la trazabilidad, lograron llegar hasta el comercio minorista y recuperar todos esos productos antes de que fueran consumidos. Entonces, bueno, puse este ejemplo porque el sistema de alerta rápida funciona muy bien, ya saben bien qué producto se trata, por eso piden a los países terceros
100% de trazabilidad, ¿sí? Y ellos ya reciben el producto y antes de empezarlo a distribuir, toman muestras y saben cómo va ese producto con relación a residuos tóxicos, sanidad, etc. Bueno, entonces, en esta segunda auditoría, pues se concluye que con los controles oficiales de nuestras autoridades competentes se pueden ofrecer suficientes garantías, ¿verdad?, sobre la situación sanitaria y la inocuidad del producto. Sin embargo, ellos hacen énfasis en varios puntos, ¿verdad? Aquí menciona que la autoridad competente no puede garantizar plenamente que todos los productos pesqueros exportados a la Unión Europea cumplan con los requisitos definidos en el certificado sanitario para la importación de productos de la pesca destinados al consumo humano. Y bueno, también en esa alerta que hubo hace algunos años, pues llegaron algunos certificados que no cumplían bien con la información, ¿sí? Y entonces ellos en la auditoría observaron algunas irregularidades, ¿sí? Específicamente la aplicación del sistema de autorización de los establecimientos, el seguimiento de las deficiencias, la certificación de las exportaciones, los análisis oficiales, pero en particular el punto más álgido fue la ausencia de controles oficiales en las pequeñas embarcaciones de producción primaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las embarcaciones menores que les mencioné no cumplían con controles de higiene suficientes y ahorita les voy a explicar por qué, ¿verdad? Vamos a poner los ejemplos. Y a partir de eso se tuvo que establecer el programa de buenas prácticas pecuarias a bordo por parte del SENASICA para poder ir reconociendo primero y certificando después a esas embarcaciones menores que se encargan de la captura del pulpo. Y bueno, para ello vamos a platicar cómo es la captura de pulpo en nuestro país. En México se menciona que la captura del pulpo se realiza en un sistema sustentable. Se realiza a través de pequeñas embarcaciones, como decíamos, donde los tripulantes se lanzan al alta mar y se van en estas pequeñas embarcaciones, las cuales tienen un sistema especial. Miren, hablamos de que es sustentable porque la captura de pulpo se puede realizar de diferentes maneras. En algunos países se van los buzos al fondo del mar. El pulpo tiene un comportamiento bentónico, ¿verdad? Andan en el fondo del mar, se esconden en las piedras, en las cuevas, y los buzos pueden ir capturando. Sin embargo, dadas las características de la reproducción del pulpo, esta es una forma muy invasiva, se acaba mucho con el producto, porque los pulpos machos andan nadando en todo el mar, ¿verdad? Y los pulpos hembra, cuando están preñadas, se esconden en las cuevas y ahí realizan su ovoposición. Entonces, si se está buscando los pulpos en las cuevas, en las piedras, generalmente lo que se captura son hembras y perdemos no solo a esa hembra, sino más de 1000 posibles crías que se podrían obtener de esta. Y esto influye mucho en la reproducción y en la supervivencia de la especie. Ahora, hay otros sistemas a través de trampas, ¿sí? de jaulas, o también con anzuelos. Sin embargo, las trampas también permiten al bajar que no podamos distinguir entre hembras y machos. Y los anzuelos
pues demeritan la calidad del producto porque lastiman al espécimen y destruyen sus tejidos. Entonces, en México se adoptó esta forma de pesca ribereña, que es muy particular, no es mexicana, estuve leyendo y esta viene de Asia, donde se utilizan estas embarcaciones menores, como la que ven ahí en la fotografía, y en ellas se colocan estos palos que son como caña de otate, ¿verdad? O bambú, a las cuales se les llama jimbas. Las jimbas tienen cordeles y esos cordeles están sujetados por una polea. En esos cordeles se colocan varias líneas, ¿sí? Varios otros cordeles amarrados, los cuales tienen un plomo para que se puedan sumergir en el agua. Y en esas líneas se va a colocar la carnada. Ahorita vamos a ver la carnada y se las voy a explicar. Pero a la vez que sale una embarcación menor con sus jimbas, lleva también una embarcación pequeña a la cual se le llama alijo, que son como sus embarcaciones satélite, y estos alijos también tienen sus jimbas. Ahorita les voy a explicar qué es lo que hacen. Miren, esta es la carnada. El pulpo pues es carnívoro y se alimenta principalmente de crustáceos, pero también de peces y otros animales marinos. Entonces, para la captura de pulpo generalmente se utiliza el cangrejo maxquil, que es el que hay en Yucatán, ¿sí? Aunque se utilizan otro tipo de cangrejos y jaivas. Y estos se llevan en la embarcación para colocarlos en los cordeles. ¿Y qué es lo que se hace? La embarcación, bueno, ahí pueden ver ustedes una embarcación en la cual está ahí la carnada, ahí atada, ¿sí? Pero a la vez que les platico esto, les voy a ir comentando que esta es la manera tradicional y tiene muchas deficiencias en cuestión de higiene en la captura. Voy a ver si me puedo regresar un poquito para mostrarles la embarcación para explicarles. Entonces, aquí ya tenemos nuestra embarcación menor, tiene sus jimbas, tiene sus cordeles, y estas embarcaciones, en estas embarcaciones se van los pescadores, a los cuales les llamamos genéricamente tripulantes. Se van los tripulantes con la carnada, sus hieleras y todo lo necesario para la captura del pulpo. Ellos se van muy temprano en la mañana y regresan hasta en la tarde. Pasan todo el día en alta mar. Entonces ellos llegan, paran el motor, bajan los alijos y preparan todos los cordeles con la carnada y dejan las embarcaciones que se las lleve la marea, ¿sí? Ya ven que cuando la marea se lleva una embarcación se dice que va al garete. Entonces, a esta actividad de pescar pulpo dejando que las lleve la marea se le llama el gareteo. Se tenían muchos problemas y precisamente la autoridad europea, pues para ellos fue muy evidente, porque en una embarcación como esta, si pueden ver, se lleva una hielera, pero en la hielera se llevaba conjuntamente la carnada, el hielo y a veces los alimentos, incluso pues las cervezas, lo que ellos llevaran ahí. Y ahí mismo se colocaba el pulpo, ¿sí? Entonces había una gran posibilidad de contaminación, porque la carnada, a pesar de que se mantiene en hielo, pero no está tan fresca como el producto, es muy susceptible de contaminarse. Si poníamos ahí envases, latas de cerveza, de refrescos, estos están contaminados. Y también
no se tenía un buen control sobre la procedencia del hielo. El hielo no necesariamente venía de plantas certificadas de acuerdo a las normas oficiales mexicanas de potabilización del agua y del hielo. Así que en esto había muchas observaciones. Bueno, entonces, esta es la manera en que se pesca, ¿sí? En que se obtiene el producto. Y miren, hay también más variantes. La embarcación, como va a permanecer mucho tiempo y tiene que recorrer un buen trayecto, tiene que llevar su combustible. En las buenas prácticas a bordo y en cualquier especie de la que ustedes trabajen, se debe tener buen cuidado con el manejo del combustible, porque incluso en camarón ha llegado a haber contaminación por gasolina, ¿sí? Entonces, es muy importante tener bien establecido el sitio donde se va a colocar el combustible y verificar que esté muy bien tapado y que no haya oportunidad de que haya escape de este. ¿Sí? También cuando se tienen ya las embarcaciones en la orilla, pues llegan las gaviotas ahí, llegan otros animales. Las gaviotas pues defecan en las embarcaciones y este tipo de aves tiene salmonela, pues es transmisora de salmonela entérica, ¿sí? Entonces este es un serio problema para la inocuidad del producto. Luego veíamos dónde los productores guardaban sus jimbas, ¿verdad? Y las colocaban así en el suelo. Y en las poblaciones hay muchas poblaciones donde se produce el pulpo, pues hay perritos ahí callejeros, entonces también los perros pueden orinar, defecar en las jimbas, contaminarlas. El hielo, el manejo del hielo, como les decía, desde la procedencia de ese hielo, ¿sí?, hasta su manejo eran inadecuados. Entonces, a veces podíamos obtener el hielo potable, pero ya en el manejo contaminarlo. Entonces, con base en todos estos problemas y que pues para la autoridad europea fueron muy evidentes, y ellos solicitaron que hubiera realmente un documento que garantizara las buenas prácticas a bordo. Y bueno, no es solamente el documento, sino que el documento estuviera certificando que realmente se llevaran a cabo las buenas prácticas a bordo. Fue entonces que se creó el proyecto Senacica UNAM, Senacica, como ya dijimos, autoridad competente, y la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual pertenezco, ¿sí? Y ese proyecto fue firmado por la doctora Adriana Correa Benítez, quien es la jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de abejas, conejos y organismos acuáticos, y llevamos a cabo este proyecto que se llamó Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas a Bordo a permisionarios y pescadores de pulpo en embarcaciones menores. Este proyecto se llevó a cabo en el año 2014 y bueno, entre sus objetivos estuvo revisar y actualizar el manual de buenas prácticas a bordo que ya tenía el Senacica. ¿Sí? Le hicimos algunas correcciones y elaboramos la lista de verificación, es decir, el checklist para que los verificadores pudieran ir a evaluar la conformidad en las embarcaciones menores. Hicimos un diagnóstico, previo a esto un diagnóstico de situación, visitamos los diferentes puntos de embarque, vimos las embarcaciones, platicamos con los tripulantes, visitamos los centros de acopio, ¿sí?, los establecimientos de transformación del producto. A partir de esto creamos un programa para la capacitación y asistencia técnica a los permisionarios y tripulantes. Quienes no están familiarizados con estos términos, el permisionario es la persona a la que se le otorga el permiso de pesca, ¿sí? Ellos reciben una licencia y pueden tener varias embarcaciones, ¿sí? Es como aquí en México
el permiso que se les da a los taxistas y ellos pueden tener varios vehículos, ¿verdad? Aquí el permisionario tiene el permiso de pesca y puede tener varias embarcaciones y ya estas embarcaciones son comandadas por los tripulantes, quienes son los que van a pescar. Entonces puede ser que un permisionario tenga 1, 2 embarcaciones, 20, 40, etc. Y también el Senacica nos confirió la posibilidad, a través de un convenio que hay entre la Universidad Nacional y el Senacica, para elaborar los cursos de capacitación con fines de autorización para profesionales y terceros especialistas. Los profesionales son profesionistas en el ejercicio libre de la profesión, generalmente son veterinarios, y ellos se dedican a promover las buenas prácticas a bordo. Ellos les enseñan todas las técnicas al productor, al tripulante, para que maneje el producto con higiene. Y los terceros especialistas son los auditores, ¿sí? Son los que van a verificar toda vez que ya el permisionario avise al Senacica que ya están en condiciones de ser auditados, pues los terceros especialistas van, hacen la auditoría y de ahí se ve si son aptos para obtener la certificación. Hoy en día podemos hablar de certificación porque quienes se encargan de todo este proceso son organismos de certificación, los cuales están certificados a su vez por la entidad mexicana de acreditación. Antes, quienes realizaban las verificaciones era personal de Senacica y por eso se le llamaba únicamente un reconocimiento en buenas prácticas a bordo. Entonces, bueno, y se hizo el convenio, comenzamos a trabajar en el manual, ¿verdad? Aquí tenemos unas imágenes, todas las imágenes del manual son originales y tomadas en el estado de Campeche con el apoyo de muchos productores. Y olvidé mencionar que quien coordinó este proyecto fue la coordinadora del área acuícola, que es la doctora Luz Chabacán Ávila. Entonces empezamos a trabajar en esto y bueno, para poder llevar a cabo la capacitación y asistencia técnica a los tripulantes y permisionarios, pues necesitábamos muchas manos para trabajar. Y qué mejor que nuestros alumnos de servicio social, que además son jóvenes, entusiastas, muy inteligentes, muy entrones, ¿verdad? Que pueden ir a cualquier lugar y empezar a convencer a los productores. Entonces se creó un servicio social en la facultad. Bueno, hay un área que es de servicio social en comunidades rurales, que le llamamos por sus siglas ISAR. Estos alumnos fueron reclutados a través de este servicio social en comunidades para que se fueran 6 meses a dar capacitación y asistencia técnica a los tripulantes. Entonces, previamente a esos alumnos los capacitamos en la facultad. Varios profesores de la facultad y otros invitados acudieron a un programa de 2 días para capacitarlos en todo lo que es buenas prácticas a bordo. Trabajamos algo sobre extensionismo, ¿verdad? Cómo se capacita en el campo, métodos didácticos, etcétera. Y entonces los principales temas en los que se capacitó a los permisionarios y tripulantes fue, bueno, explicándoles lo que es el reconocimiento en buenas prácticas a bordo, empezando, por supuesto, a explicarles lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? La importancia de la inocuidad y ver que su producto pues va a ser consumido por otras personas, las cuales podrían tener algún problema fuerte de enfermedad transmitida por alimentos. Hablamos de la inocuidad, de la calidad, hablamos de limpieza y desinfección, higiene personal, registros y trazabilidad, ¿sí? Y en este caso a los tripulantes pues se les enseñó cuestiones de higiene y desde que tenían que llegar limpios en la mañana a la embarcación, con ropa limpia y
de preferencia ropa que utilizaran únicamente para esa actividad en particular, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poquito de todo este proceso. Miren, trabajamos únicamente en el estado de Campeche. Ahí es muy importante mencionar que realmente quien tuvo la visión para empezar este proyecto, pues fue el doctor Héctor Godoy, quien es el gerente del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Campeche. Y él, bueno, tuvo ahí la idea, ¿no?, de conjuntar esfuerzos, de invitar a la UNAM para que pudiéramos llevar a cabo este proyecto. Entonces, ahí tenemos, miren, las localidades que participaron y, bueno, que es donde están las embarcaciones. Está San Francisco de Campeche, ¿verdad?, con 176 permisionarios, los cuales tienen 311 embarcaciones. Es como les decía, los permisionarios tienen el permiso, pero pueden tener diferente cantidad de embarcaciones. Entonces, participó Lerma en Campeche, Isla Arena, una comunidad muy, muy participativa donde trabajamos muy a gusto. Claro, en todas trabajamos muy bien. En Chapotón, Ceiba Playa, Villa Madero y en Sabancuy, ¿sí? En varias de estas pues había centros de acopio, ¿verdad? Y también ahí tuvimos oportunidad de visitar y ver cómo estaban las buenas prácticas de manufactura. Entonces miren la cantidad que hay: 805 permisionarios y 1.634 embarcaciones. Era una buena cantidad. Y pues se tenía que trabajar con todos precisamente para que se apropiaran de las buenas prácticas y empezaran a trabajar en la inocuidad del producto. Este es el estado de Campeche, para que tengan una idea. Se encuentra en la península de Yucatán, ¿sí? En el lado poniente, digamos. Ahí están los diferentes puntos de embarque que les mencioné. Y las principales localidades donde estuvimos capacitando están marcadas ahí con rojo. Y entonces nuestros alumnos de servicio social comenzaron la tarea de capacitar a los tripulantes. Miren, déjenme decirles que el primer año para nosotros fue maravilloso, porque a pesar de que la época de captura del pulpo empieza de agosto a diciembre, y nuestra primera, le llamo yo nuestra primera camada, ¿verdad?, el primer grupo de estudiantes que se fueron allá a trabajar llegaron en julio aproximadamente, pues bueno, tuvieron que ambientarse. Nuestros alumnos son la mayoría de la Ciudad de México, entonces tuvieron que ir para allá, acostumbrarse al calor y a los mosquitos, y comenzar a trabajar con los tripulantes. Pero la verdad, esto fue un trabajo muy bueno y tuvimos muy buenos resultados. Entonces comenzaron desde enseñarles a lavar las hieleras, a lavarse las manos, a trabajar con mucha higiene en todo el producto. Se habló también de lavar las embarcaciones. Como les mencioné, las embarcaciones se mantienen en la orilla cuando no se están utilizando, y entonces ahí llegan los perros, llegan muchas aves, y pues realmente significan un serio problema de contaminación. Entonces los tripulantes comenzaron a utilizar el lavado y desinfectado de las embarcaciones, ¿sí? Las lavaban, las tallaban, y se les enseñó la manera correcta de desinfectar. Se empezó a utilizar el cloro, por ejemplo, y los muchachos tuvieron hasta que enseñarles cómo utilizar correctamente las concentraciones del hipoclorito de sodio, porque generalmente se utilizan cloros comerciales, pero vienen a diferente concentración. Entonces ellos tuvieron que ir calculando cuánto cloro por litro se debía usar, y luego esos cálculos enseñárselos en tapitas, ¿sí? Por ejemplo, para que el tripulante no tuviera que estar haciendo cuentas, porque
hay diferentes marcas comerciales de cloro en México. Entonces, bueno, les decían, si usas tal marca, ponle 2 tapitas, y si usas esta otra, ponle 3 tapitas, de manera que se les facilitara el trabajo. Es muy importante también mencionar que los tripulantes que participan en la captura de pulpo son gente de muy escasos recursos, tienen que trabajar muy duro para obtener sus ganancias, se pasan todo el día en el mar y muchos de ellos no saben leer y escribir. Y en algunas de nuestras generaciones de alumnos se crearon hasta registros porque ustedes saben que todo esto, los controles oficiales por supuesto, pues son registros por escrito. Los tripulantes llevan su bitácora y ellos además llevan un GPS para saber que están pescando en el área adecuada, que no sean áreas peligrosas donde pueda haber residuos tóxicos o toxinas propias del mar. Entonces, llevan su bitácora diaria y ellos tienen que ir anotando ahí su registro. Entonces, unas compañeras se dieron a la tarea para que no tuvieran que estar leyendo todo y escribiendo, utilizar método así como de carita sonriente, carita enojada, para poner si cumplía o no cumplía con las diferentes disposiciones. Así que todo este trabajo realmente, la verdad, quien lo pudo llevar a cabo fueron nuestros estudiantes y su ingenio y su tenacidad, ¿verdad? Además que siempre yo creo que para un tripulante es mucho más agradable y simpático recibir a jóvenes que les están explicando todo de diferentes maneras, que cuando vamos a una relación entre adulto-adulto, que ya después se prejuicia un poco por la edad y por ciertas, pues cierta historia que ya tenemos ahí en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces sí, se trabajó con presentaciones, con ejemplos, todo se hizo teórico y práctico. Aquí tenemos la demostración del correcto lavado de manos. Y esto es fundamental porque miren, y hasta fue un tema que causó mucha polémica desde la elaboración del manual. Los tripulantes pasan todo el día en alta mar y no tienen un equipo especial para sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Para orinar y defecar. Y entonces, originalmente en el manual, pues se planteaba llevar un sanitario que se pudiera colocar en la embarcación. Sí existen servicios sanitarios que tienen tapa y tienen todo lo necesario para que se puedan llevar en embarcaciones, pero realmente las condiciones de las embarcaciones, la fuerza de las olas, todo hacen muy difícil que se pueda utilizar un servicio sanitario. Entonces, bueno, hay diferentes métodos y diferentes manuales donde se establece que, bueno, los pescadores pueden hacer sus necesidades directamente en el mar, pero en el lado contrario hacia donde viene la corriente, ¿sí? O sea, se ponen del lado contrario de la embarcación para que la corriente no lleve sus desechos hacia la embarcación y hacia el producto. Y también, entonces, algo fundamental era, bueno, tal vez podrías poner tu sanitario, tal vez lo hagas en el mar, pero después de esto te tienes que lavar perfectamente las manos y sanitizarlas, ¿sí? Entonces, se les enseñó cómo llevar su desinfectante, su jabón, todo lo necesario y agua limpia para lavarse las manos en su embarcación. Vamos a dar 5 minutos de receso y continuamos con la última parte de la plática y la parte de las preguntas. Regresamos en un momento.
Entonces continuamos con la historia, ¿verdad? Ahí podemos ver en la imagen algunos de los alumnos y con los tripulantes enseñando el correcto lavado de manos. Que además ustedes saben que para la inocuidad del producto que sea, algo fundamental es la capacitación, salud e higiene del personal. ¿Sí? Y sí me gusta hacer especial énfasis en este tema porque si el personal que manipula nuestros alimentos no se lava adecuadamente las manos, no tiene buen cuidado con su aseo físico, ¿sí? Él es el que va a contaminar nuestro producto y pues lo va a contaminar con bacterias que pueden ser muy perjudiciales para la salud. ¿Sí? Y también algo fundamental es que los manipuladores de alimentos se hagan sus análisis clínicos y análisis de laboratorio cada 6 meses, porque estos manipuladores de alimentos pueden estar enfermos, por ejemplo, pueden tener fiebre tifoidea y estar eliminando sus salmonelas y contaminando nuestro producto para a la vez estar enfermando a todos los consumidores, ¿sí? Entonces es fundamental y como, bueno, eso no lo podemos ver a simple vista y como también existen portadores sanos de algunas bacterias, entonces sí es imprescindible que se hagan sus análisis clínicos. En el caso de las buenas prácticas en México, lo que se solicita es que se hagan un análisis coproparasitoscópico para ver si no tienen giardias o amibas, que se hagan el análisis de reacciones febriles en sangre, ¿verdad? Para ver si hay salmonela y que se hagan un exudado bucofaríngeo para ver la presencia de Staphylococcus aureus, que como ustedes saben, el Staphylococcus per se no produce una enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? El Staphylococcus causa infecciones de la garganta y puede causar hasta problemas severos, ¿verdad? Pero cuando tiene contacto con los alimentos, bueno, cuando está ahí la colonia de Staphylococcus, produce toxinas y las toxinas son las que realmente nos causan las enfermedades transmitidas por alimentos y que en ocasiones pueden ser muy graves. Entonces sí es importante que el personal que va a manipular los alimentos esté sano en primera instancia, aprenda todos los procedimientos de higiene y seguridad, ¿sí? Entonces, y que además a la hora de realizar su trabajo no lleve joyas, ¿no? No lleve aretes, anillos, pulseras o cualquier objeto que pudiese ir a contaminar el producto, ¿sí? Entonces, y que él haga toda la manipulación de manera higiénica. También se trabajó en el mantenimiento de las embarcaciones, que esto, al igual que cualquier establecimiento o equipo para proceso de alimentos, pues es fundamental. En el caso de la pesca, y ya sea que se trate de pulpo o estemos hablando de escama o cualquier producto del mar, es importante que las embarcaciones, que ya no se utilicen embarcaciones de madera. Las embarcaciones deben ir recubiertas con fibra de vidrio, porque en la madera, bueno, la madera se astilla, se agrieta y se empiezan a acumular muchos contaminantes. Entonces ellos mismos, los tripulantes, hacen su mantenimiento de las embarcaciones. Miren, aquí en este momento ellos estaban recubriendo con fibra de vidrio para obtener una superficie lisa y que sea fácil de lavar. Y aquí podemos observar, miren, si ven de la popa a la proa, o sea, de la parte de atrás hacia adelante, van a ver que en primer lugar
hay ahí un bidón en donde se mantiene el combustible, ¿sí? Entonces se empezaron a utilizar ya bidones con una buena tapa que nos garantizara que no fuera a haber derrames. Y tal y como lo establecimos en el manual de buenas prácticas, el combustible tiene que estar separado del producto. Entonces está en la parte de hasta atrás, cerca del motor. Posteriormente, ahí los tripulantes empezaron a ya adecuar, y si ven, hay un pequeño compartimiento que tiene como 2 cajoncitos ahí junto a una de las jimbas. Ellos ya en ese compartimiento ponen su ropa, zapatos, y ponen algo, por ejemplo, algo de la comida. Si traen una hielerita, ahí la guardan, o algo que tengan que proteger del sol. Después tienen la hielera grande en donde va a ir el producto, ¿sí? Esas las lavaban ya muy bien. Y algo importante es que el hielo se está obteniendo ya de establecimientos certificados que el hielo es potable, y ahí se coloca el hielo y se va a colocar el producto. Adelante, si ven, tienen otra hielera en donde se conserva la carnada, ¿sí? Y esto es también fundamental porque la carnada, si la vieron al principio, la traen siempre en bolsas y la dejan ahí al sol y pues se puede echar a perder. Y ellos decían que mientras más apestosa estaba la carnada, pues más llamaba la atención del pulpo, él la podía detectar mejor. Pero esa carnada, si está ya contaminada con bacterias, pues va a contaminar al producto. Entonces conservan también la carnada, ¿sí? Y también tienen otra hielera pequeña para sus alimentos, sus refrescos, lo que sea. Entonces, poco a poco se fue creando este orden. Ustedes saben que las buenas prácticas fundamentalmente son orden y limpieza, ¿verdad? Entonces, se identifican cuáles podrían ser los riesgos de contaminación, ¿sí? Se ve qué peligros pueden estar presentes y entonces se establecen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo en este caso? Fuimos analizando qué peligros podría haber en cada lugar de la embarcación, en cada etapa del proceso de pesca, para irlos reduciendo, controlando o eliminando, ¿sí? Y cuando hablo de peligros, nada más quiero recordarles que estamos hablando en términos de inocuidad y nos referimos a los contaminantes, ¿verdad? Peligros de tipo biológico, como las bacterias, virus, parásitos, priones, en el caso de las vacas locas, como recordamos hace rato. Peligros físicos, como podrían ser los anzuelos, pedazos de vidrio, astillas, etcétera, que pudieran llegar al consumidor a través del producto, ¿sí? Y peligros químicos, como pueden ser residuos de sustancias, medicamentos, incluso en la producción pecuaria, por ejemplo, sustancias, el cloro mismo que se utiliza para desinfectar, como les decía, la gasolina y combustibles, etcétera, ¿sí? Que son estos peligros pueden representar un problema para la salud del consumidor, y lo que queremos con las buenas prácticas es evitar que se presenten. Y entonces también se trabajó en el orden, en empezar a guardar todos los implementos y las artes de pesca en cobertizos o lugares habilitados. Miren, si ven aquí, se pusieron abajo unas tarimas para que esas tinas y esas taras en donde se transporta el producto no tuvieran contacto con el suelo. Entonces ya se lavan, se desinfectan y se colocan ahí para secar. Y si se dan cuenta, ahí no hay paredes, pero está la malla ciclónica que no permite el que se acerquen los perros y las aves, etcétera, a contaminar nuestros implementos,
¿sí? Entonces, poco a poco se fue trabajando en esas cuestiones que pueden ser sencillas, pero que si no hay el hábito, hay que estarlas reforzando y hay que estar poniendo ejemplos y supervisando sobre todo. ¿Sí? Entonces, también se explicó muy bien que el pulpo debe ser transportado en taras, ¿sí? Ahí como ven, esas taras de plástico, y de preferencia que no tuvieran, ya ven que hay taras que son acanaladas, porque por ahí pueden salir los tentáculos y después se contaminan, ¿sí? Muchas veces los tripulantes llevaban al pulpo así en las manos. Muchos de los centros de acopio, de las plantas de proceso, están en la avenida costera. Entonces, de las embarcaciones hacia la planta, nada más atravesaban una calle y muchas veces sacaban el producto con las manos y lo llevaban así cargando, pero iban arrastrando los tentáculos por el suelo y por la arena. Entonces, ahora se utilizan las taras y también utilizan taras de arrastre ya en la planta, de manera que esta tara que ven ustedes ahí, llena de producto, no lleguen y la pongan en el suelo, sino que la coloquen sobre otra tara de arrastre que tiene un color diferente para que no se confundan y así ya puedan empujarlas y deslizarlas por el suelo sin llegar a contaminar el producto. ¿Sí? Entonces, miren, poco a poco todos van accediendo a las buenas prácticas. Aquí está lo del hielo. Esta, bueno, no es la mejor fotografía, pero sí se trató y se trabajó con los productores y se convenció y además se contactaron más empresas para que el hielo fuera potable y se manejara de una manera higiénica, ¿sí? Porque no basta con comprar el hielo que es potable, sino que su conservación sea de manera adecuada, que no lo pongamos en el suelo o en sitios donde se pueda contaminar. Y tomando en cuenta que el hielo pues es el que va a preservar fresco nuestro producto y va a estar en contacto con él. A partir de esto, y algo que es muy importante de señalar, se trabajó para la creación del Plan de Acción Preventivo Pulpo, ¿sí? En el año 2005, nosotros también como universidad participamos en varias reuniones en donde estuvo el Senacica, el Conapesca, Inapesca, el entonces Zagarpa, gobiernos de los estados, todos los actores que tenían que ver, Secretaría de Salud, porque no solo el problema es a nivel de la pesca, sino al arribo del producto, ¿sí? Se empezó a trabajar también en la propuesta de crear unos buenos centros de desembarque en donde el producto se pudiera mantener de manera higiénica, donde pudiera haber agua potable para enjuagar todos los insumos, ¿verdad? Donde hubiera las facilidades para poder tirar los residuos sin que se contamine el mar. Entonces se tuvieron varias sesiones de discusión y de ahí pues realmente este plan de acción de pulpo se llevó ya a un documento oficial que existe en el diario federal, en el diario oficial de la Federación y contiene toda una serie de puntos para lograr una pesca sustentable e inocua. Ustedes lo pueden consultar en el diario oficial de la Federación, está publicado en la web. Como les mencionaba, tuvimos la posibilidad de participar en los cursos para la formación de terceros especialistas y profesionales en sistemas de reducción de riesgos de contaminación en pulpo, conjuntamente con el Comité de Sanidad e Inocuidad de Campeche y el Senacica, del cual pues llevaron algunos instructores. Nosotras también participamos como instructoras y tuvimos una buena participación. Estos cursos los pudimos dar en Campeche y también dimos 2 en Campeche y 1 en Yucatán, un poco para apoyar también en Yucatán a la formación de los profesionales y los terceros. Aquí se ve el grupo de los
terceros y profesionales que se están formando. El curso fue teórico y práctico, entonces después fuimos a aplicar el checklist a un sitio de desembarco y ahí se ve a uno de los permisionarios explicándonos cómo se da el manejo de las buenas prácticas a bordo en San Francisco de Campeche. Este es el curso que dimos en Yucatán. Tuvimos una muy buena asistencia y también los compañeros del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Yucatán estuvieron presentes con muy buena participación. Sí, tuvimos ejercicios en grupo y pues una buena participación de compañeros de varios estados. Ahí pues se ven nuestros alumnos de la facultad, quienes fueron los pioneros. Tuvimos varias generaciones, como les decía, pero este grupo de compañeros, creo que fueron 8, realmente fueron los pioneros en este proyecto, ¿no? Ellos trabajaron conjuntamente con el personal del comité de Campeche, quien los formó y los acompañó en todo este proceso, pero realmente esos fueron nuestros héroes, ¿verdad? Ellos y todos los siguientes compañeros que trabajaron ahí. En el 2015 también tuvimos la oportunidad de hacer una intervención en Isla Arena, que es donde les digo que es una localidad muy participativa y donde fue que empezaron a fluir mucho más deprisa los certificados, porque la gente es muy participativa. Es interesante en México, yo lo he observado en mi trabajo en campo, las comunidades más aisladas y más necesitadas son las que más participan y responden a cuestiones de extensionismo y transferencia de tecnología. Es increíble, tal vez por la misma necesidad y su avidez de mejorar y superarse, pero participan de una manera muy, muy importante. Aquí, por iniciativa del Comité de Campeche, se convocó a los Boy Scouts y entonces hicimos un día de limpieza y colecta de basura en esta comunidad para poner el ejemplo y que la gente viera, ¿no? Porque en la orilla del mar, en las calles, sobre la playa, en todos lados había mucha basura y entonces se contactó al municipio, estuvo ahí el camión recolector y todos desde chiquillos hasta jóvenes Boy Scouts con nuestros compañeros estuvimos ahí recolectando la basura. Y pues finalmente vamos a los resultados, ¿sí? Que esta es la parte que más me agrada mencionar, porque como les decía, nuestros estudiantes entraron en julio del 2014 y en esos 6 meses que hicieron su servicio social, lograron obtener 39 reconocimientos en buenas prácticas que fueron otorgados en el año 2015, ¿sí? Suena poco, pero 39 permisionarios, no sé, con cierta cantidad de embarcaciones, quiere decir bastantes embarcaciones que ya estaban lavando, llevando a cabo las buenas prácticas y obteniendo un producto inocuo, ¿sí? Después, en el 2016, tuvimos otros 24, o sea, en 2 años de trabajo, 63 permisionarios reconocidos en buenas prácticas. Pues es un avance que no se tenía antes y podíamos, aparte de poder responder a las exigencias de la Unión Europea, que era un poco la emergencia, pero lo que es más importante, producir un alimento inocuo, ya sea para el extranjero o para el nacional, ¿verdad? Que los tripulantes aprendan a obtener un producto de manera higiénica. Y es importante porque, bueno, el pulpo se pesca en esa época, ¿verdad? Decíamos de agosto a diciembre, pero todo el año se está obteniendo escama, diferentes especies de pescados y todo lo que se aprenda de la higiene del producto, pues va a beneficiar a todo el producto que se está pescando y comercializando en el estado de Campeche.
Estos son los datos que tengo. No tengo datos más actuales, pero los reconocimientos del ejercicio 2017, ahí ya llegamos a 276 permisionarios reconocidos, que es un 34% de todos los permisionarios del estado, ¿sí? Y pescadores atendidos, o sea, de esos permisionarios, 739. Les digo, se oye poquito y se oye fácil, pero esa labor de estar convocando, de estar enseñándoles, y más en las épocas de pesca, que los tripulantes, pues después de pescar, tienen que ir a la capacitación, o en un día que se tome libre se organiza. Entonces no es sencillo. La labor de los muchachos y del personal del comité es bastante estoica, y yo creo que hay que reconocérselo. Pero hacia donde yo quiero ir es que es muy importante la capacitación en las buenas prácticas del producto que sea. Es muy importante, y además es el eje fundamental de la inocuidad, ¿sí? Si no capacitamos a la gente y le explicamos cuál es el objetivo de todo lo que le estamos pidiendo, pues lo van a tomar como una obligación, como una actividad más, pero no van a hacerlo de manera consciente, ¿sí? Si nada más damos instrucciones, tienes que limpiar, tienes que llenar esta bitácora, pero no les explicamos el por qué, no vamos a lograr que esa actividad, que se apropien de esa actividad, ¿sí? En cambio aquí los muchachos, como les decía, les fueron explicando con historias, ¿no? Con historias como la de María la tifoidea, que es la primera portadora sana de salmonela de la que se tiene historia, que se tiene reportada en el mundo, ¿verdad? Y con esa historia de cómo María, que era cocinera, fue enfermando a todos sus comensales, se puede ir explicando cómo es que si nosotros no nos lavamos las manos o producimos algo de manera no higiénica, pues vamos a enfermar a nuestros consumidores. Entonces, sí, realmente ha sido una labor de mucho trabajo. Y bueno, como resultados tenemos, como productos más bien, el Manual Oficial de Buenas Prácticas a Bordo, que entregamos al Senacica en el 2014, formación de profesionales y terceros especialistas, ¿sí? 15 alumnos que se titularon por esta modalidad del servicio social en áreas rurales, y el primer grupo de estudiantes presentaron su trabajo por escrito, y bueno, quien coordinó esto es el alumno Víctor Hernández Ceballos, quien se destacó por su labor en esto y en inocuidad. Redactaron toda esta información y la presentamos para concursar por el Premio Gustavo Vaz Prada. El Premio Gustavo Vaz Prada es un premio que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México al mejor trabajo de servicio social realizado ese año y que tenga impacto en las comunidades rurales, ¿sí? Ese premio se creó precisamente Gustavo Vaz, quien fue rector de la universidad hace muchos años, fue el creador del servicio social en la universidad. Por eso ahora este premio lleva su nombre. Y nuestro trabajo en Campeche se llevó este premio, que para nosotros es muy importante. Y finalmente, bueno, me adelanté un poquito, pero así vamos a tener oportunidad de responder algunas preguntas. Yo quisiera hacer varias conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, bueno, como les decía, la obligación de quien produce, quien ofrece alimentos, es de producirlos inocuos, ¿sí? Eso ya no hay discusión. Si produces un bolillo o un pan, lo tienes que hacer de manera higiénica, ¿sí? Si pescas, tienes que dar todas las condiciones para que ese producto no se contamine. Entonces, yo tuve oportunidad de ir a una reunión de la OIE sobre acuacultura, productos acuícolas y pesca, que se llevó a cabo en Vietnam en el 2015.
y ahí realmente se reiteró de manera fundamental que deben participar más los médicos veterinarios en la asesoría técnica y la promoción de la sanidad y la inocuidad hacia la población de pescadores y de productores y de acuacultores del mundo. Hace falta que se aumenten los servicios veterinarios en esas áreas, ¿sí? Después, la verdad, trabajar de manera coordinada ayuda muchísimo. En este caso, se unieron esfuerzos entre Senacica, el comité, que es un organismo también que está normado por el Senacica, ¿sí? Pero son unos grupos que se fueron creando cuya presidencia recae en manos de los productores. Entonces, está el comité, está el Senacica, nos invitaron a nosotros como Facultad de Veterinaria, participaron nuestros alumnos y pudimos después participar y tener las reuniones con las otras instituciones que les mencionamos. Entonces, hay que establecer muy bien coordinación y en el caso de las observaciones que hizo la Unión Europea, pues es muy importante que el Senacica y la COFEPRIS tengan muy claras sus funciones y se trabaje de manera coordinada para la resolución de todas estas cuestiones de controles oficiales hacia la acuacultura y la pesca. Bueno, esta parte que para mí es muy importante porque nos dedicamos a la capacitación y al extensionismo y asistencia técnica, es que yo quiero argumentar y tratar de convencer, que es lo que estamos haciendo en nuestros cursos, del proceso de toma de conciencia, ¿sí? A los productores de cualquier especie de producto tenemos que convencerlos de la importancia de las buenas prácticas, ¿sí? Nuestro argumento para que participen no debe ser coercitivo o no debe ser tampoco decirles que el objetivo es tener su certificado de buenas prácticas, porque ellos se preparan durante cierto tiempo, logran hacer las cosas bien, obtienen su documentación, se les certifica, pero al día siguiente vuelven a hacer todo como lo hacían antes. Y ese no es el objetivo es obtener un producto higiénico, un producto inocuo. Entonces, tenemos que enseñarles y darles argumentos para que ellos entiendan que si su producto no es adecuado, le va a causar daño a la gente. Pero también debemos utilizar argumentos económicos, porque el hacer las cosas con malas prácticas, digamos, nos cuesta dinero del bolsillo, ¿sí? Producto perdido, menos tiempo en el anaquel, ¿verdad? Producto contaminado que nos devuelven, que se tiene que desperdiciar. O incluso, si le llega a hacer daño a alguien, vamos a perder el prestigio de nuestra empresa, ¿sí? Si no, pues se murieron unos porque comieron tal producto de tal empresa, olvídense de que les vuelvan a comprar. Entonces, tenemos que ir generando mejores argumentos, ¿sí? Mejores argumentos basados en ciencia. Por supuesto, de lo que estamos hablando es cierto y tiene una finalidad que es la salud del consumidor, ¿sí? Y la buena preservación de los productos, ¿verdad? Entonces, pero sí, trabajar mucho en nuestros argumentos, en nuestros cursos, en la manera en que vamos a transmitirles esta información a los productores, ¿sí? Y por otro lado, ahí les puse consumo nacional en letras grandes, porque generalmente los proyectos en nuestras naciones están guiados por el comercio internacional. Y yo creo que primero debemos pensar en el consumidor local, ¿sí? Todos comemos también pescado, mariscos, etcétera, y son nuestras familias las que están consumiendo. Así que las buenas prácticas, pues se le debe dar importancia nacional. Y con gusto he visto que en esta nueva administración
ahora se va a enfocar las buenas prácticas hacia los pequeños productores, de manera que esto que era para mí como un sueño desde hace años y algo que venía diciendo, creo que por fin se va a hacer realidad, el trabajar más con los productores a nivel nacional para que el producto que llegue a nuestras mesas, a las mesas de nuestros hijos, nietos y todas las generaciones nuestras, pues sea un producto inocuo, ¿verdad? Algo que tiene que ver con las relaciones entre el productor, digamos, entre el permisionario y sus pescadores, es que la verdad tienen que mejorar sus pagos, tienen que mejorar sus condiciones, porque a veces hay condiciones injustas en la relación entre permisionario y los pescadores. Entonces, yo creo que si ambas partes trabajan a gusto, reciben suficiente, se va a poder trabajar de una mejor manera, ¿sí? Y eso sucede en toda la producción nacional. Se trabaja en una cadena, ¿verdad? Entonces está el productor primario, quien es el que lleva todas las de perder, lleva el mayor trabajo, esfuerzo, mortalidades, etcétera. Y luego está el intermediario, que es quien comercializa o a lo mejor transforma y gana más que aquel. Creo que el transformador podría dar un poquito más de incentivo, pero decirle, mira, yo lo quiero de esta manera y que no tenga estos contaminantes y que tú hagas esto y te voy a pagar un pesito más por el producto, ¿verdad? Y van a ver que con esos incentivos, porque todos necesitamos incentivos en la vida y motivaciones, con esos incentivos se va a lograr mejorar las condiciones del productor primario y mejorar el negocio del intermediario, ¿sí? Bueno, nosotros esperamos que se continúe con el proyecto. Ese proyecto finalizó ese año y pudimos continuar llevando alumnos a Campeche con apoyo del comité, ¿verdad? A veces con los propios recursos de los estudiantes, pero tenemos ya más de un año que no estamos trabajando ahí en Campeche y la verdad sí queremos retomar este proyecto que pues los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Y pues también para ir formando más alumnos conscientes de su actividad en el campo. Y bueno, siempre les digo a mis alumnos que esta es una gran oportunidad de trabajo para los médicos veterinarios, ¿sí? Pero bueno, para los biólogos, para los oceanólogos, todos los que tienen que ver con la producción de la pesca y la acuacultura. Entonces, pues y además, sabiendo que esta actividad está creciendo, tenemos que trabajarla más de manera sustentable y entonces necesitamos muchas manos ahí en el mar y en las lagunas y en todos los cuerpos de agua y en la acuicultura para poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, no olvidarnos de las buenas prácticas, en el caso de la acuicultura, ¿verdad? Recuerden todo lo que se tiene que tomar en cuenta para obtener un alimento inocuo. Hay que remitirnos a los manuales de buenas prácticas o también en cada lugar pues podemos darnos a la tarea de elaborar nuestros propios manuales, ¿sí? Los manuales de buenas prácticas del Senacica son una guía, pero no es una ley. Entonces, a partir de ellos podemos nosotros tener la idea y en nuestra propia unidad de producción, de acuerdo a sus características, establecer nuestros propios manuales y ver dónde puede haber ciertas fuentes de contaminación para que nosotros actuemos contrarrestándolas, ¿sí? Entonces, hay mucho que hacer. Y bueno, los agradecimientos al Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, sí, especialmente a los alumnos, 5 grupos de pasantes que participaron en el programa y sus asesores. Al Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola del Estado de Campeche, que como les digo, pues el doctor Héctor Godoy tuvo ahí la visión, ¿verdad? Y sus compañeros también han trabajado mucho para lograr estos reconocimientos.
el personal de la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de Senacica, por su apertura al proyecto, y además los compañeros técnicos que trabajan ahí, también una labor incansable en la promoción de las buenas prácticas, ¿no? Y por supuesto a los permisionarios y tripulantes, que la verdad pues accedieron mucho a este trabajo, tuvieron que sacrificar ciertas horas de diversión y todo, pero siguieron mucho las recomendaciones. Y pues un gran saludo a la doctora Luz Chabacán, quien fue la coordinadora de este proyecto en la facultad, y pues todo mi respeto y mi amistad para ella. Pues con esto terminamos la plática. Muchas gracias por su atención. Les dejo un hermoso paisaje de los atardeceres en el estado de Campeche, que son únicos en el país. Muchas gracias por estar con nosotros y un honor haber llegado hacia sus diferentes lugares. Saludos a los compañeros del OIRSA en las diferentes sedes y pues a todos los asistentes que nos honraron con su presencia en este curso. Hasta la próxima. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta pronto.